Estimados alumnos de la maestría en psico-oncología, mi nombre es Noel Jaime Castañeda Soto, soy médico oncólogo y me ha tocado revisar con ustedes la materia de el paciente con cáncer. Esta materia la vamos a llevar en 7 sesiones. Estas sesiones las vamos a dividir con los siguientes temas. El primer tema que vamos a revisar, que es el día de hoy, es ¿qué es el cáncer? Pues para ubicarnos primeramente de qué estamos hablando y qué es esta enfermedad. Posteriormente, el segundo tema que se revisaría sería las respuestas de la persona desde el punto de vista psicológico a el diagnóstico de esta enfermedad. El tercer tema, cuáles son las estrategias para afrontar la enfermedad. El cuarto tema, el concepto de diestrés en el paciente con cáncer. Y por último, la espiritualidad y cáncer. Para la calificación de la materia, cada clase va a llevar un cuestionario y este cuestionario va a valer el 50% de la calificación y vamos a tener un examen final. Aunado a esta presentación se les van a entregar 2 presentaciones, una presentación que va a ser el encuadre de la materia y una segunda presentación que va a ser el tema de qué es el cáncer. Bueno, pues iniciamos. Pues el cáncer pues es una enfermedad que el hombre pues viene conviviendo con ella pues desde toda la historia de la humanidad. Pues nos hemos encontrado en los fósiles tumores, así que pues realmente desde toda la historia del hombre ha convivido con esta enfermedad. La primera descripción que se dio del cáncer pues fue por Hipócrates, el médico griego, que describía el cáncer y dio los términos de carcinoma, nos vamos a encontrar con muchas terminologías dentro de la oncología. Neoplasia quiere decir un crecimiento nuevo. Y oncología, que es el estudio de los tumores. La definición de cáncer es que es un crecimiento anormal de tejido cuyo crecimiento excede el crecimiento normal y no está coordinado con él y que persiste de forma excesiva tras finalizar el estímulo que suscitó la alteración. Tratando de aclarar este término. Podríamos decir que los tejidos del organismo los tenemos divididos en 3 tipos. Unos tejidos todo el tiempo se están cambiando, todo el tiempo se están renovando. Hay otros tejidos que en condiciones normales sufren pocos cambios, salvo en situaciones especiales estos tejidos se modifican, y hay tejidos que en teoría, que ya ha cambiado un poco esto, pues esas células se mantienen durante toda la vida de la persona. Del primer ejemplo que dijimos de los tejidos que están cambiando, por ejemplo la piel, cada semana se está renovando la piel. Esta piel que tenemos en este momento, en la próxima semana ya va a ser otra. Entonces tenemos una membrana basal, que es la parte más baja de la piel, donde están las células madres de la piel y que van formando nuevas células
y esta piel en la parte superior pues se van descamando, se van perdiendo estas células y se va formando nueva piel, y esto pues lo vemos cada semana. Hay otros tejidos como en el del hígado que realmente el cambio no se da de una manera tan rápida, sino que en situaciones en las cuales es necesario llevar a cabo esto, se lleva a cabo este cambio, si no, pues siguen las mismas células. Y en el último ejemplo de las que son las mismas células desde el principio hasta el final de la vida, es el sistema nervioso central, las neuronas, que en teoría pues no se van renovando como los otros tejidos. Entonces, con este panorama podemos ver que los tejidos que más crecen son los tejidos que son más susceptibles de adquirir un cáncer, porque decíamos que son tejidos que siguen creciendo a pesar de que ya la indicación de crecimiento se haya perdido. Entonces, pues los tejidos que más crecen son los tejidos que son más susceptibles de desarrollar un cáncer. Hay un término que se van a topar con esta enfermedad que se llama carcinoma in situ. El carcinoma in situ quiere decir que son esas células anormales, esas células ya cancerosas que están creciendo de una manera ya no controlada, pero que no han roto la membrana basal, lo que habíamos dicho, donde están las células madres de este tejido, y se encuentran pues solamente en la parte superior, hablando de la piel, se encuentran en las capas superiores de la piel. Este carcinoma in situ puede seguir creciendo, y una vez que rompe la membrana basal, o sea, se va hacia la parte inferior, en ese momento le llamamos cáncer invasor. ¿Por qué le llamamos cáncer invasor? Pues porque cuando lo tenemos como un carcinoma in situ, tejido anormal solamente está causando ese crecimiento en la parte externa, en la parte superficial, y que eliminar este tumor pues fuera de una manera sencilla desde el punto de vista quirúrgico, quitando esa parte. Una vez que rompe la membrana basal, debajo de la membrana basal se encuentran los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, y estas células penetran a esos vasos linfáticos o esos vasos sanguíneos, y este cáncer se puede ir a otra parte del cuerpo, lo que le llamamos metástasis. Tocando este punto, pues esa sería la diferencia más importante y más significativa de lo que es un cáncer y lo que es un tumor benigno. Estas neoplasias o neoformaciones de tejido, como dijimos hace un momento, las podemos dividir en tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos son esos crecimientos de tejido que tienen la característica de que siempre este tejido va a quedarse en el sitio donde nace y no se va a ir a otras partes del organismo. Entonces, se llaman tumores benignos. Los tumores malignos son propiamente los cánceres, y la característica que los diferencia de los tumores benignos es que estos tienden a irse a otros sitios, dar lo que llamamos metástasis. Entonces, como dijimos que estos cánceres son esos crecimientos de tejidos que van saliéndose de control, entonces quiere decir
que entre más vivamos, entre más tiempo estemos viviendo, tenemos un mayor riesgo de tener algún tipo de cánceres. Entonces, el cáncer está relacionado con la edad. A medida que vamos teniendo más edad, pues vamos teniendo más posibilidades de adquirir algún tipo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de mama en la mujer, eh, en la década de los 20 años, en la década de los 20 años, pues las posibilidades de que una mujer tenga un cáncer de mama, pues son relativamente muy bajas. Una de cada 20,000 mujeres pudiera desarrollar esta enfermedad. Entonces, pues realmente esto es sumamente bajo. Pero a medida que vamos subiendo en la edad, el riesgo de tener un cáncer de mama va aumentando en las mujeres. Si las mujeres llegan a vivir a la década de los 80 años, en ese momento podemos decir que 2 de cada 10 mujeres van a tener un cáncer de mama. Entonces, como vemos, cómo va aumentando la frecuencia de esta enfermedad de acuerdo a la edad de las personas. 1 en 20,000, pues es realmente una rareza llegar a tener un cáncer de mama. 2 de 10, pues es algo muy frecuente. Estamos hablando que el 20% de la población de esta edad pues tendría un cáncer de mama. Lo mismo sucede con nosotros los hombres. A medida que tenemos más edad, pues llegamos a tener más posibilidades de tener un cáncer de próstata. Estadísticamente se dice pues que si llegáramos a vivir los hombres 100 años, pues casi el 100% de los hombres tuviéramos un cáncer in situ o un cáncer ya invasor desarrollado de próstata. Entonces, como vemos, pues realmente el cáncer está muy relacionado con la edad. Hablar de cáncer es hablar de muchas enfermedades que caen dentro de un mismo cajón y que es ese crecimiento anormal del tejido que se sale de los controles. Entonces, yo comparo, para poder darme a entender de esto, al cáncer con las infecciones. Cuando escuchamos palabras como decir no hay ningún tratamiento para el cáncer o ya hay una medicina para el cáncer, pues vemos lo pobre de ese conocimiento que se tiene del cáncer, porque realmente tenemos que hablar de qué cáncer en particular. Igual como es en las infecciones. No hay un medicamento que vaya a curar todas las infecciones porque cada una de ellas pues, es diferente. Tenemos infecciones por bacterias, tenemos infecciones por virus y el panorama de las infecciones, pues tenemos infecciones tan triviales como son la gripe, que habitualmente con atención médica o sin atención médica se nos va a resolver el problema. Si recibimos atención médica, pues esta enfermedad pues va a ser una enfermedad que vamos a tener un poquito menos de molestias. Si no recibimos, pues vamos a tener un poco más de molestias, pero en ambas se va a resolver de una manera favorable el problema en la mayoría de los casos. En cambio, por ejemplo, una infección, que también lo es, el SIDA en este momento histórico, pues no tenemos un tratamiento curativo para esta enfermedad. Entonces, la persona que tiene SIDA en este momento pues va a seguir con la enfermedad toda la vida, con todos los tratamientos que tenemos en este momento, pues vamos a lograr que controlemos la enfermedad y que esta persona pues va a vivir muchos años
con una mejor calidad de vida y un control de la enfermedad, pero no tenemos en este momento histórico un tratamiento curativo de la enfermedad. Lo mismo sucede con el cáncer. Lo mismo sucede con el cáncer. En el cáncer hay cánceres, el más frecuente de los cánceres es el cáncer de piel. Y los oncólogos poco vemos cáncer de piel, porque los cánceres de piel son habitualmente tratados antes de llegar a un servicio de oncología. Entonces, en el cáncer de piel, pues el dermatólogo o el cirujano general, pues puede hacer una excisión del área donde está el cáncer de piel y con eso habitualmente está curado el cáncer de piel. En este momento histórico, un cáncer metastásico de riñón, por ejemplo, pues no tenemos ningún tratamiento para curarlo. Sí ha mejorado la sobrevida, sí ha mejorado la calidad de vida con los tratamientos que contamos, pero no vamos a tener un tratamiento curativo. Entonces, como ven, pues realmente esto varía de cada cáncer en particular. ¿Y por qué varía el tratamiento y la enfermedad? Porque el cáncer tiene muchas causas diferentes. Entonces son enfermedades que están causadas por diferentes etiologías, que es el término médico que nos habla de la causa de la enfermedad. Entonces tenemos etiologías físicas de la enfermedad. Esto quiere decir que tenemos una agresión física. El cáncer de piel en particular, que decíamos que era el más frecuente de los cánceres, pues tiene una etiología física. Entre más nos expongamos a la luz solar, tenemos mayor riesgo de tener un cáncer de piel. Entonces, la radiación sobre la piel es la que empieza a hacer daño en el tejido normal de la piel hasta que esta piel se transforma y empieza a crecer de una manera desordenada, no respetando la manera que se tiene que hacer este recambio de piel. Tenemos etiologías biológicas, infecciones por bacterias, como es el ejemplo del cáncer gástrico. El cáncer gástrico está causado por una infección en el estómago por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria poco a poco va dañando los tejidos del estómago hasta que finalmente se forma un cáncer gástrico. Tenemos una etiología viral en el cáncer cervicuterino. Este está causado por un virus que se llama el virus del papiloma humano. Entonces, como ven, tenemos diferentes etiologías, y como tenemos diferentes etiologías, o sea, diferentes causas del cáncer, pues los tratamientos también van a variar de acuerdo a la etiología de la enfermedad. Entonces, vamos a ver la frecuencia de los diferentes cánceres por sexo. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes que tenemos que nos causan mortalidad en los hombres? Pues tenemos en primer lugar el cáncer de pulmón. Es el cáncer que da más alta mortalidad en los hombres. El cáncer de estómago, de hígado, colon, esófago y próstata. Eso sería la mortalidad en el cáncer en los hombres. En las mujeres tenemos la mortalidad más alta por cáncer de mama, en segundo lugar pulmón, estómago, colon y cervix. Aquí vamos a diferenciar
dos palabras. Uno es mortalidad y otro es frecuencia. ¿Qué es esta diferencia? Mortalidad quiere decir que nos morimos de esa enfermedad, es la causa de muerte por esa enfermedad, y frecuencia es en qué lugar se presenta la enfermedad. Entonces pusimos en los hombres primer lugar de causa de muerte por cáncer, cáncer de pulmón. Y el cáncer de próstata lo dejamos hasta abajo. Si lo vemos como frecuencia, el primer lugar de cáncer en el hombre es el cáncer de próstata, pero por los tratamientos que se tienen, pues realmente no se muere tan frecuentemente el paciente de cáncer de próstata como el cáncer de pulmón. Entonces, a pesar de que tenemos más cánceres de próstata, la mortalidad es más baja que en el cáncer de pulmón, que a pesar de que tenemos menos frecuencia de la enfermedad, la mortalidad es más alta. Entonces, pues decíamos que esto va en relación con la edad. Hay otra cosa que se dice también en la comunidad. Ahora hay más cánceres que antes. No es que ahora haya más cánceres que antes, propiamente dicho, pero sí, ahora nos morimos más de cáncer que de otras enfermedades, porque esto ha habido un cambio epidemiológico en los últimos 150 años o en los últimos 100 años, si queremos acercarnos un poquito más. Pues el hombre habitualmente se ha muerto de agresiones biológicas. ¿Cuáles son estas agresiones biológicas? Pues la causa de muerte del hombre ha sido infecciones. Por ejemplo, en nuestro país, hasta la década de los 50, las causas, la primera de muerte era enfermedades gastrointestinales infecciosas, infecciones respiratorias, infecciones propias de la infancia, accidentes, paludismo. De eso nos moríamos hasta la década de los 50 aquí en México. Como ven, 4 de estas primeras causas de muerte pues son infecciones. Y solamente una no es infección, que son los accidentes. Gracias al avance de la medicina, actualmente pues vivimos más. A principios del siglo pasado, la expectancia de vida de los mexicanos era de 40 años. A mediados del siglo pasado, habíamos solamente subido la expectancia de vida a 50 años y actualmente la expectancia de vida de los mexicanos anda alrededor de 75 años. Entonces, en un poquito más de 100 años, hemos aumentado la expectancia de vida a prácticamente el doble. De 40 años nos hemos ido a prácticamente 75 años. Entonces ahora ya no nos matan las infecciones, prácticamente mueren de infecciones los niños que todavía no saben defenderse adecuadamente de ellos porque su aparato inmunológico aún no está completamente desarrollado, o las personas mayores en las cuales ya este aparato inmunológico se ha empezado a deteriorar. Ahora las causas de muerte pues son las enfermedades crónicas degenerativas. Como ahora vivimos más, pues damos tiempo a que nuestro organismo se vaya degenerando y vayamos teniendo problemas por la degeneración de nuestro organismo por la edad. Entonces actualmente pues nos morimos en primer lugar de enfermedades del corazón, en segundo lugar nos morimos de cáncer, los accidentes siguen estando presentes en las primeras 5 causas de muerte, en cuarto lugar de diabetes y las complicaciones de esta enfermedad y enfermedades cerebrovasculares. Entonces, como ven, ninguna de ellas ya realmente es infecciosa
Y aquí ya entra en segundo lugar de causas de mortalidad el cáncer, que es el tema que estamos revisando. Entonces, habíamos dicho que tenemos tumores benignos y tumores malignos. Y vimos una primera diferencia de lo que es un tumor benigno y lo que es un tumor maligno. Dijimos que la diferencia más importante es que el tumor benigno se queda en el sitio donde nace y el tumor maligno o cáncer tiende a irse a otros lugares y en lo que le llamamos metástasis. Bien, entonces viendo un poquito más de características de estos dos tipos de tumores, habitualmente los tumores benignos tienen un crecimiento pues muy lento. Si tocamos nuestro cuerpo, a lo mejor nos encontramos por ahí con alguna bolita, que es muy frecuente los tumores benignos de la grasa, que se llaman lipomas. Y ahí lo tenemos desde hace mucho tiempo y prácticamente no cambia de tamaño. Entonces los tumores benignos tienen un crecimiento muy lento y los tumores malignos pues tienen un crecimiento acelerado, un crecimiento muy rápido. Entonces el tumor benigno todavía responde un poquito a los estímulos de crecimiento y freno de crecimiento de los tejidos. En cambio, el tumor maligno se vuelve autónomo, ya no respeta esto y empieza a crecer pues de una manera desordenada, acelerada y por su propia cuenta. Hace rato, cuando hablamos del carcinoma in situ, hablamos que rompía la membrana basal y se convertía en un carcinoma invasor. Entonces, es otra de las diferencias de los tumores benignos y los cánceres. El tumor benigno va creciendo lentamente y hay una, podríamos decir, una diferencia marcada en lo que es el tumor y lo que es el tejido vecino. En cambio, el cáncer invade el tejido vecino y se pierde esa barrera periférica del tumor y no sabemos en dónde es cáncer y dónde es el tejido normal de esa región, porque la empieza a invadir, empieza a irse a través del alrededor del tumor. En cambio, el tumor benigno sí podemos diferenciar dónde empieza y dónde está el tejido normal. Entonces, como está creciendo mucho ese tumor, pues necesita nutrirse. Los tejidos se nutren pues, a través de la sangre, que lleva nutrientes y que lleva oxígeno para mantener las células. Entonces, si esto nada más estuviera creciendo, pues tendría a morir ese tejido porque pues realmente no le llegarán nutrientes. Entonces, otra característica que tienen los cánceres es que pueden formar vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos pues se van formando dentro del tejido y de esa manera pues puede llegar sangre y nutrientes a las diferentes áreas del tumor. Otra característica que tienen los cánceres, por lo cual
se puede llevar a cabo estas metástasis de las que habíamos hablado, es que secretan sustancias que rompen los tejidos vecinos, sustancias proteolisis, o sea, dañan el tejido vecino para poderlo irlo penetrando. Entonces, estas neoplasias, estos neocrecimientos que tenemos, se pueden ir a otros lugares, dijimos que eran las metástasis. Entonces, ¿cómo se van a ir a otros lugares? El crecimiento de los tumores es, por un lado, el crecimiento local. Al ir teniendo un crecimiento local, pues va invadiendo los tejidos vecinos, y a invadir los tejidos vecinos, pues puede causar problemas de acuerdo a la función que tienen estos tejidos vecinos. Y tenemos una invasión por los vasos que comentamos que se encontraban debajo de la membrana basal, linfáticos y hematógenos. Entonces, los vasos linfáticos, pues son cuando se va a través de ellos y tenemos crecimientos ganglionares, ganglios vecinos al tumor empiezan a crecer porque ahí se van a alojar las células tumorales. Y cuando invaden los vasos sanguíneos se pueden ir a otro lugar. Ejemplo, pues un cáncer de mama se puede ir al pulmón y hablamos de metástasis pulmonares, y esto pues se va a través de la sangre. Entonces son metástasis de tipo hematógenas. Entonces esas son las vías de diseminación frecuentemente de los tumores. Nos vamos a tomar con otras terminologías dentro del cáncer, en el estudio de la oncología, algo que llamamos marcadores tumorales. Los marcadores tumorales se definen como sustancias producidas o inducidas por la célula neoplásica que refleja el crecimiento o la actividad neoplásica. Estos marcadores tumorales, pues no todos los tumores tienen estos marcadores tumorales. Un marcador tumoral ideal es aquel que no está presente en ninguna circunstancia y solamente está presente cuando tenemos un cáncer. Entonces ese marcador tumoral ideal, pues pocas veces lo vamos a encontrar, porque los cánceres no son un tejido extraño al organismo. El cáncer es un tejido del organismo que está creciendo de una manera diferente. Entonces estos marcadores tumorales, pues los vamos a dividir en sustancias que tuvimos en algún momento de nuestra vida y que posteriormente ya no están presentes. Estos se llaman antígenos oncofetales. Entonces quiere decir que cuando fuimos fetos estaban presentes, pero que en el desarrollo de nuestra vida pues ya esto no está presente. Un ejemplo de ellos es la fracción beta de la gonotrofina coriónica humana. Esta pues realmente la tenemos ausente en los seres humanos ya adultos, esta antígeno. Hay una entidad solamente en la cual puede estar elevada la gonotrofina coriónica humana, y es cuando las mujeres están embarazadas. Entonces esta sustancia la podemos tener elevada en el embarazo de las mujeres. En cambio, los hombres pues nunca vamos a tener una elevación de la fracción beta de la gonotrofina coriónica humana. Entonces este sería un marcador tumoral ideal, porque
si las mujeres que no están embarazadas tienen elevación de esta sustancia y los hombres tenemos elevación de esta sustancia, siempre nos va a hablar de una neoplasia, de un cáncer. Entonces, si tenemos elevación de esta sustancia, pues podemos tener un coriocarcinoma. Habitualmente se ve en las gónadas. Entonces estos coriocarcinomas pues sería un cáncer de testículo en los hombres o un cáncer de ovario en las mujeres. Actualmente pues están buscando otro tipo de proteínas que pueden estar elevadas en algunos tipos de cánceres, pero como comentábamos que estos tejidos son tejidos del organismo y que pues van a estar presentes en todas las personas porque pues es su tejido. Entonces la diferencia sería que esto estuviera más crecido que en condiciones normales. Uno de ellos, el ejemplo clásico de esto, es el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico, pues todos los hombres tenemos esa glucoproteína presente en nuestra sangre, pero hasta ciertos niveles, hasta ciertos parámetros. Entonces, si esta proteína crece más de esos niveles, la vemos aumentada, pues estaríamos hablando de un cáncer de próstata. Entonces, estos marcadores tumorales, cuando están presentes y son de utilidad, pues nos pudieran servir para diferentes situaciones, para detección temprana de la enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos en este momento? En los hombres, pues arriba de los 40 años, hacer la detección de la temprana del cáncer de próstata, por un lado, a través de la exploración clínica del tacto rectal y por otro lado, la medición en sangre del antígeno prostático específico. Cuando tenemos un marcador tumoral ideal, nos puede servir para el diagnóstico de la enfermedad, nos puede servir para pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que ya históricamente sabemos que si se encuentra fuera de ciertos niveles, el pronóstico de la enfermedad puede ser más favorable. Ejemplo de la gonotrofina coriónica humana. Si esta estuviera arriba de 50,000, el pronóstico de la persona que tuviera ese coriocarcinoma es más desfavorable, las posibilidades de curación son más bajas. En cambio, si tiene menos de 50,000, podría ser una enfermedad que la pudiéramos manejar de una manera más adecuada, con posibilidades de curación más altas. Nos sirven para hacer el seguimiento. O sea, los cánceres, otra de las características que tienen es que pueden recurrir, pueden regresar con el tiempo. Entonces, si tenemos un marcador tumoral, pues este marcador tumoral pues nos va a de una manera temprano darnos cuenta de que este tumor ha regresado y pues nos sirven también para que valoremos nuestro tratamiento. Entonces, cuando estamos dando el tratamiento y seguimos haciendo medición del marcador tumoral, y de esa manera podemos ver que nos está respondiendo al tratamiento que le estamos dando a la enfermedad. Los cánceres los clasificamos para ver realmente qué tan invadido está el organismo por la enfermedad,
por una clasificación universal que se llama TNM, que T se refiere al tumor. Entonces, en esto medimos qué tan grande es el tumor. Ejemplo del cáncer de mama. Un tumor que mide menos de 2 centímetros llamamos T1. Un tumor que mide entre 2 centímetros y menos de 5 centímetros le llamamos T2. Y un tumor que mide más de 5 centímetros le llamamos T3. Y un tumor que ya ha invadido los tejidos vecinos le llamamos T4. Cada tumor tiene diferente clasificación, el tamaño del tumor va a variar de manera distinta. Este ejemplo que estoy poniendo es específicamente de cáncer de mama. No quiere decir que todos los cánceres de todos los tejidos arriba de 2 centímetros van a ser un T2. Luego la N se refiere a los ganglios de la región. Entonces, si están crecidos los ganglios de la región, pues hablamos de N, presente o no presente. Igual, de acuerdo a qué tantos ganglios estén crecidos, podemos hablar de N1, N2 o N3. Y finalmente la M, que nos habla de metástasis. Entonces, si hay metástasis, si hay crecimiento del tumor en otras regiones, hablamos de metástasis. Entonces, de esta manera, pues podemos ver qué tanto está crecido ese tumor, si tiene un TX, un NX, o está con metástasis o no está con metástasis. Y esto nos sirve para que los oncólogos podamos ver planear el tratamiento y que veamos el pronóstico de la enfermedad. Entre más avanzado esté el cáncer, el pronóstico es más desfavorable. Entre menos crecido esté el tumor, el tratamiento es más favorable, es más fácil de controlar esta enfermedad. Entonces, por eso es que hablamos de otra cosa en oncología que se llama la detección temprana. Esta detección temprana, entre más localizada encontremos una enfermedad, pues el pronóstico de ella va a ser mejor. Entonces, por eso es que cuando tenemos una manera de hacer una detección de la enfermedad de una manera más temprana, las posibilidades de curación son más altas, y esto afortunadamente en los cánceres más frecuentes pues tenemos manera de hacer esto. En el cáncer de mama pues están las mastografías para hacer una detección temprana de la enfermedad. En el cáncer cervicuterino de la mujer está el estudio de Papa Nicolau para detectar de una manera temprana. Y en el cáncer de próstata, ya habíamos comentado, la medición del antígeno prostático específico. El diagnóstico de cáncer siempre es por biopsia. O sea, el diagnóstico de cáncer no es por ningún estudio de imagen. No existe una radiografía que nos diga eso es un cáncer de tal cosa. Todos los estudios de imagen son imágenes sugestivas de, no son imágenes diagnósticas de. Entonces, cuando tenemos un crecimiento tumoral, un crecimiento de algún tejido, para que hagamos el diagnóstico de la enfermedad, siempre requerimos de una biopsia. Y el diagnóstico lo hace el patólogo cuando nos da ese reporte de la biopsia, si eso es un tumor y si ese tumor es un tumor benigno o ese tumor es un tumor maligno. Bien, pues con esto damos por terminado la primera clase, así que se les va a pasar el video de esta primera clase y aunado a este video van a ir dos presentaciones
una presentación que es el encuadre de la materia que vamos a llevar, y la otra presentación es de una manera más amplia lo que hemos venido platicando durante esta hora, y va a ir un cuestionario con preguntas relacionadas a lo que revisamos. Arriba de este cuestionario trae el correo electrónico al cual lo tienen que enviar, y pues tienen una semana para enviármelo. Bien, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.